Eso mero, familia, bienvenidos, muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por estar acompañándonos y también aprovecho para mandar un saludo a todos los que están conectados, a los que nos acompañan en las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, siempre es una alegría darles la bienvenida a esta transmisión que es totalmente en vivo y que hoy tenemos el gusto de estar aquí desde nuestra iglesia madre en Conexión Vida Celaya. Así que bueno, ahora aquí de manera local, decíamos, no se trata de no participar, de no hablar, de guardar silencio, no, también queremos celebrar ese gran trabajo, ese gran labor que hacen todos, así que antes que nada quiero pedirles que reconozcamos el trabajo de todos nuestros voluntarios que han estado en esta reunión de enfoque, desde la bienvenida en la cafetería, acomodando sillas, 2 semanas antes con el tema de limpieza. ¿Qué les parece si reconocemos su gran trabajo con un fuerte aplauso, por favor? Porque eso es algo... Eso, mero, muy bien. Eso es algo que nos anima, nos bendice muchísimo este trabajo que se ha hecho y que hoy es ese día que tanto se había esperado. Entonces, por eso estamos tan contentos de estar aquí y tan contentos de que también nos estés acompañando en las redes sociales, porque déjame decirte que si hoy estás por primera ocasión, no podías estar en un mejor lugar, porque de hecho vamos a estar hablando acerca de las bases, de por qué creemos lo que creemos, de dónde se encuentran los cimientos de esta fe, en dónde podemos nosotros confiar o descansar respecto a todo lo que decimos también creer. Pero ¿saben? A mí siempre me encanta comenzar con historias porque creo que las historias tienen una esencia especial y nos hablan bastante respecto a lo que queremos descubrir. Vamos a ir desmenuzando, vamos a ir deshebrando también este tema y quisiera comenzar con algo que a mí se me hace muy interesante. Resulta que hace mucho tiempo en Norteamérica, particularmente una población, una comunidad que estaba a 2 horas y media de la capital. En esa comunidad había un grupo de personas que estaban muy molestas. Ese era su común denominador, el enojo, el fastidio. ¿Por qué? Porque resulta que cerca de esa comunidad había muchísimos bosques, era una cuestión de terreno semidesértico, había muchísimos árboles secos y en ese lugar se consideraba uno de los más elevados en incidencia, suena como un pleonasmo, pero de incendios. Había muchísimos incendios y la comunidad entera estaba tan enojada porque siempre que hacían una llamada para los bomberos que estaban en la capital, tardaban justo eso, 2 horas y media en lograr llegar y trasladarse hasta esa pequeña comunidad. Así que había una molestia exacerbada, había muchos roces, hasta que alguien dijo, sería una buena idea que nosotros tuviéramos nuestro propio equipo de bomberos. Y de esa manera comenzó un gran proyecto con los padres de familia de una escuela, con otros vecinos que se sumaron como bomberos voluntarios y todos comenzaron poniendo su granito de arena. Alguien dijo, hey, yo tengo una gran camioneta en donde podremos transportar equipo. Otra persona dijo, yo tengo un equipo que nos podría ayudar contra ese tipo de incendios. Y así se fueron sumando y sumando las ideas hasta lograr conseguir el objetivo. Resulta que ahora había un incendio y no llamaban a los bomberos que se encontraban a 2 horas y media en el estado, ahora los buscaban a ellos. Entonces era algo maravilloso porque comenzaron cubriendo una necesidad de manera increíble y entonces les hablaban, su fama se extendió y recorrió toda la comunidad en las vecindades y zonas aledañas, les hablaban, los conocían como los bomberos voluntarios por excelencia y su fama comenzó a crecer y dijeron, tenemos que encontrar un lugar para poder acomodar nuestras cosas porque necesitamos atender más necesidades. Así que sumaron esfuerzos y lograron comprar una gran bodega y mandaron a hacer una lona gigantesca que decía comprometidos con la vida. Y era asombroso, porque entonces había una emergencia, llegaban los bomberos voluntarios, que no eran ningunos expertos, pero que llegaban a dar su mayor esfuerzo para aterrizar y apagar aquellos fuegos, ¿no? Resulta que en el paso de los años, estos bomberos comenzaron a enfocarse en algunas otras cosas. En el paso de los años, alguien dijo, sería buena idea que empezaran a dar unas pláticas de cómo empezó esta iniciativa, que nos comenzaran a dar algunas sesiones a las escuelas de la importancia de la prevención y de esa manera, de casi una forma imperceptible,
dejaron de ir contestando las llamadas que sonaban en ese gran galerón, avanzó el tiempo y de una manera imperceptible dejaron de atender a aquellos incendios y en el tiempo solamente se juntaban a jugar cartas en aquel gran galerón, tenían aquel gran letrero que decía comprometidos con la vida, pero era una mentira. Porque hacía años que no estaban comprometidos con la vida, vendían recuerdos, atendían 1000 necesidades, daban 1000 pláticas, decían acerca de cosas de prevención, pero no estaban comprometidos con la vida. Llegó un punto en el cual el Estado decidió implementar una organización ahí en esa comunidad que estaba atendiendo los incendios de aquel lugar, pues. Y lo curioso es que los mismos bomberos se molestaron muchísimo, dijeron, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que nos hagan esto si nosotros siempre hemos estado comprometidos con la vida? Y eso era una mentira porque hacía años que no atendían una llamada, tenían ese gran letrero que estaba anunciando que estaban comprometidos con ayudar a las personas, pero tenía años que no daban un paso más para ayudar a otras personas. Y se enojaron porque alguien comenzó a hacerlo desde otra perspectiva. Y yo cuando veo esta historia, la verdad me preocupa bastante porque pienso, ¿no será acaso que estamos haciendo lo mismo que esos bomberos voluntarios? ¿No será acaso que tenemos grandes letreros, que tenemos grandes instalaciones, que tenemos grandes frases, que estamos comprometidos con la vida, pero hace tiempo que se nos olvidó el por qué comenzamos? ¿No será acaso que nos hemos puesto tan cómodos y nos convertimos en la generación de los borregos? Oye, Néstor, ¿cuál es la generación del borrego? El de ayúdenme, sírvanme, denme, empújenme, llévenme. Y a veces decimos, esa generación no puede seguir. No puede seguir porque significa que yo soy primero y yo soy el último. Y es un gran problema, porque eso solamente hablaría de una iglesia que no es saludable. Y de ahí el tema del mensaje. En los próximos 35 minutos vamos a hablar acerca de una iglesia saludable. Muchas personas se preocupan por el crecimiento, pero muchas personas no se preocupan por decir, estamos teniendo las bases correctas, estamos teniendo los cimientos correctos, porque ¿qué hombre antes de construir una torre no se pone primero a calcular los gastos y ver si tiene lo necesario? O sea, es importante que entendamos el por qué, el cómo y las razones en todo sentido. Entonces, una iglesia saludable. Vamos a desmenuzar este tema, vamos a separar estas dos palabras, una iglesia. Hoy en día este tema de iglesia, esta palabra no podría estar más divorciada de su significado original. Le preguntaron a 100 personas, así como en 100 mexicanos dijeron, le preguntaron, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Y saben qué decían las personas? Número 1, un lugar. Número 2, una catedral. Número 3, una basílica. Número 4, el lugar donde me reúno los domingos. Número 5, el lugar donde va toda la gente religiosa. Número 6, el lugar donde todos se la pasan peleando y criticando. Número 7, el lugar en donde están en contra de todo, pura regla, están en contra de todo, del aborto, del homosexualismo, están en contra de todo. Y es impresionante que nadie dijo un lugar de restauración, un refugio, un hospital de gente que ha sido lastimada, un lugar para echar. No hubo esa declaración, fue más en torno a lo que no es una iglesia. Y saludable, híjole, está importante, ¿no? Una iglesia saludable, salud, según la OMS, aparece también ahí en pantalla. Según la OMS, lean conmigo, por favor, es el estado de bienestar físico, mental y social. Eso significa salud. Y no es algo fácil de conseguir. Físico, que no nos espanten los estudios de laboratorio y ya salió muchísima cantidad de azúcar, ya se elevó los triglicéridos, ya el tema del ácido úrico está tan elevado que me duele todo el tiempo el dedo gordo, ¿no? Ya mi presión está tan elevada todo el tiempo. Físico, estar equilibrados. Mental, hablando de gestión emocional, hablando de mi relación. Y social, cómo tiendo a desenvolverme con otras personas. Eso es hablar de salud. No es fácil de conseguir, ¿no? No es fácil de conseguir, porque saben, es más fácil hacer lo que siempre hemos hecho
que decir, voy a empezar a cuidar un poco mis hábitos, voy a empezar a caminar un poquito, voy a empezar a medirme con las tortillas. Es más fácil lo otro, ¿no? Y tú dices, Néstor, ¿qué tiene que ver eso con el tema de una iglesia saludable? Porque también no es muy fácil tener una iglesia saludable. Normalmente es cómodo tener una iglesia familiar. Y sí es familiar también. Pero el problema es que hacemos una iglesia para gente de iglesia y se nos olvidan los que están por primera vez y se nos olvida que el llamado era ir y hacer discípulos y queremos que lleguen, pero nuestras formas y nuestras estrategias, muchas veces decíamos en la mañana, ya no son muy funcionales. Y entonces dijimos que el estado de salud es difícil de conseguir. Yo sé que ustedes han escuchado esta frase, pues de algo me tengo que morir. ¿La han escuchado? Yo la he escuchado muchísimas veces. No, aquí ni pasa, a lo mejor aquí en Irapuato, pero aquí no pasa, ¿no? Sí, de algo me tengo que morir. Pues así soy, así me enseñaron, así yo no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver con la comodidad. Y tener una iglesia saludable es salir justamente de la comodidad. Ahí están apareciendo en pantalla unas cifras. 8,000, ¿cuál es la primera? 8,237. 8,237 es el número de suicidios registrados el año pasado aquí en México. 20,000 casos es el número de sentencias dictaminadas en hogares con violencia intrafamiliar. Y eso, lo que se registra, porque muchas personas no dicen nada, muchas cosas se pasan por alto. 28,000 es el número de personas que han sido asesinadas alrededor del año pasado. Y así, los últimos 5 años han sido de 30,000, 30,000, 30,000, 30,000. Y yo digo, ¿y esto qué tiene que ver? Resulta que necesitamos una iglesia saludable que dé respuesta ante estas situaciones. Necesitamos que una iglesia tenga la manera, tenga la conexión, tenga las formas de ser una respuesta al mundo que está gritando auxilio. El mundo está convulsionado, el mundo está cayendo, el mundo está detrimentado y nosotros que tenemos el mejor mensaje, no porque sea nuestro, tenemos el mejor mensaje, parece que lo estamos escondiendo y enterrando y creemos que solo es para gente de iglesia. Y no se trata en lo absoluto de eso, ¿no? Entonces, pregunta que tiene que causarnos algo de incomodidad. ¿Es buena la incomodidad? Sí, porque si no nos incomodamos no cambiamos, ¿eh? Si no nos incomodamos seguimos exactamente en lo mismo. La pregunta, lean conmigo, ¿estamos proponiendo o solo estamos proponiendo? ¿Estamos proponiendo? Solo nos oponemos a todo. Mal, 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 mal. Bueno, ¿y qué está bien? ¿De qué forma podemos ser intencionales? ¿De qué forma las personas pueden llegar? ¿Por qué la gente cree que la iglesia es un lugar para solamente la gente buena? ¿Hay alguien de aquí que no batalle con nada? ¿Hay alguien de aquí que no tenga problemas en casa? ¿Hay alguien de aquí que tenga la mejor comunicación en el matrimonio? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, hey, yo estoy libre de todo eso, yo no batallo con ningún conflicto? No, la verdad es de que muchas veces nuestra casa también se convierte en un ring de boxeo, Muchas veces las casas de todos nosotros se han vuelto un lugar lleno de cascarones de huevo, donde dices, uy, un paso en falso y se puede volver un caos, ¿no? Entonces, ¿por qué fingimos que no es así? ¿Por qué nos acostumbramos a maquillar las situaciones y una iglesia maquillada no es una iglesia saludable? Eso no es una iglesia saludable. Entonces tenemos que caer en la pregunta, ¿estamos proponiendo o solo nos estamos oponiendo? ¿Estamos yendo a apagar los incendios o solo tenemos el gran cartel que dice comprometidos con la vida, pero tiene años que no invitamos a nadie, que no discipulamos a nadie, que no le compartimos un mensaje a nadie, que no damos generosamente a la obra? ¿De verdad? ¿De verdad es de esa forma? ¿O estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Esa es una buena pregunta, porque todo lo que hacemos es un llamado a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, la iglesia, lean conmigo, la iglesia no fue llamada para señalar, fue llamada, ¿para qué? Lean más fuerte la última palabra, fue llamada para ayudar.
Porque si somos el cuerpo de Cristo, ¿por qué no reflejamos la personalidad de Cristo? 100% gracia y 100% verdad. No es un llamado para señalar. Las etiquetas son para las cosas, no para las personas. ¿Por qué las personas hablan y dicen que la iglesia es un lugar para gente buena? ¿Por qué creemos que solamente aquí venimos los que no batallamos con nada? Y cuidadito que digas que tienes un problema en casa, porque se vaya a descubrir y te vamos a poner en disciplina, ¿no? Y entonces normalmente yo me acuerdo mucho cuando era pequeño había una, pues era un juguete que aparecía en la televisión, en el Canal 5, hasta le estamos haciendo propaganda, en el Canal 5, y me acordé mucho ahorita en Navidad, porque era un juguete que se llamaba Insector. ¿Alguien lo llegó a escuchar? Insector, era un carrito que, por cierto, jamás llegó a la casa, ¿verdad? Pero un Insector, y lo chistoso de todo esto es que este Insector era un carrito que iba a toda velocidad, chocaba con la pared, se daba vueltas y seguía funcionando, ¿no? Estaba padrísimo, jamás llegó, pero ese Insector tenía una frase, tenía algo ahí impresionante que decía: Insector, trátalo como si lo odiaras. Y yo decía, órale, pues sí, tenía que uno darle duro, porque nunca se acababa el coche, ¿no? Y yo creo, familia, que estamos en una generación de trátalo como si lo odiaras. Si no se lleva bien contigo, ¿por qué se tiene que llevar bien contigo si él no va a dar un paso más? Si él no pide perdón, ¿por qué tú tienes que pedir perdón? ¿Es que estás sonso para pedir perdón o qué? Una generación que estás en el semáforo, te avientan el coche y si no reaccionas como la otra persona, te tachan de 1000 cosas. La generación de trátalo como si lo odiaras. Y ese no es el llamado de la iglesia. Esos no son los pasos para una iglesia saludable. Ese nunca fue el objetivo principal. Así que yo quiero que nos vayamos, quiero que regresemos a lo que ocurrió verdaderamente hace más de 2000 años. Regresemos un poquito, ¿cómo comenzó todo? Tenemos que ir a las bases. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y peor aún, ¿por qué creemos que lo que creemos está bien? Hace mucho tiempo se decía, tú no te das unas preguntas, tú nada más hazlo y punto. ¿Cuál reflexión? Si vas a venir aquí, quítate el cerebro y haz todo lo que tenemos que hacer, y esa fe de la infancia no aguanta y no sostiene las pruebas de los problemas del adulto, ¿no? Entonces necesitamos regresar a las bases. ¿Cómo comenzó todo? Les invito a que me acompañen, si tienen Biblias aquí, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, allá también desde Facebook. Vamos a estar proyectando todos estos versos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es Mateo dando esa autobiografía, dando esa biografía de Jesús más bien, y hablándonos un poco de cómo comenzó la historia, en dónde nos desviamos, porque fíjense nada más. Si ustedes, bueno, a mí me encantan las plantas, me fascinan las plantas en todos los sentidos. En la casa tenemos un limón, tenemos por ahí una papaya, tenemos una ciruela, nos encantan las plantas, ¿no? Y normalmente, cuando hay demasiadas raíces de plantas pasadas, no permitimos que crezcan las otras plantas. Tenemos que sacar las raíces para que no estén aprovechando los nutrimentos y pueda crecer. Es lo mismo aquí. Tenemos que ver en dónde nos equivocamos, en dónde perdimos el rumbo de lo que es una iglesia, de lo que es la iglesia que Dios tenía en mente justo cuando nos estaba creando. Tenemos que regresar a las bases. Mateo 16:13, lean conmigo por favor. Viniendo Jesús a la región sigan por favor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Había una controversia impresionante en aquellos tiempos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente? Y Jesús mira a sus amigos, a sus seguidores, a sus discípulos y les pregunta, bueno, ¿qué se dice de mí por las calles? ¿Quién dicen que soy yo? Porque era importante. Las personas tenían 1000 ideas. Algunos creían que había resucitado Juan el Bautista, otros creían que era Elías que venía a presentar al Mesías. Todos tenían sus opiniones. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Siguiente verso. ¿Quién dicen ustedes? Porque Jesús está interesado en la percepción que nosotros tenemos de Él. No lo que dice la sociedad, lo que nosotros realmente creemos de Él. Porque, ¿sabes? Dependiendo de la percepción que tengamos de Jesús, va a ser la vida que tendremos. Si creemos que es un maestro, será un gran maestro. Si creemos que es un
ayudante para los días que hicimos cosas terribles y llegamos a casa y le decimos, Señor, perdóname, me desahogué, me equivoqué, me desahogué. Si creemos que es solamente para callar nuestra conciencia, se va a quedar hasta ahí. Y si decimos, bueno, es un gran amigo porque está, y sí es un gran amigo, pero no lo es todo. El asunto es que depende la percepción que tengamos, va a ser la identidad, las formas y las maneras en las cuales vamos a entender lo que es Jesús en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús en estas vidas? Así que él les hace la pregunta a los muchachos, les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y inmediatamente les hace esta declaración impresionante. Pedro, el sanguíneo, el chispeante, inmediatamente respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y casi de manera inmediata responde Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí hay un tema de controversia que hasta la fecha sigue apareciendo, porque muchas personas dicen, bueno, resulta que aquí hay un juego de palabras y al parecer Pedro es el primer líder religioso de aquella religión y entonces por eso es que se comenzó este proceso, pero no. Lo que estaba tratando de decir Jesús en este punto, y tal vez ustedes lo sepan, es que sobre la verdad, sobre eso que acababa de decir Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad él habría de edificar su iglesia. Pero a mí me llama mucho la atención porque mi iglesia, esa no era una palabra desconocida absolutamente para nadie. Era una palabra que era tan sencilla como decir aquí, yo iba a decir otra cosa de aquí, pero no, mejor cajeta aquí en Celaya, ¿no? Era una palabra tan sencilla, todos conocían esa palabra, todos conocían el significado, porque iglesia viene justamente de eclesia, ¿están de acuerdo? Y viene de ahí, y eclesia es una reunión, es una asamblea, es un meeting, es un grupo de personas reunidas con un propósito en particular que se esfuerzan y luchan por alcanzarlo. Entonces, cuando Jesús dice que Él va a fundar su reunión, su eclesia, está hablando de un conjunto de personas con un objetivo muy en particular y que Él iría y que Él sería la base, que Él sería la piedra angular de aquel movimiento, de aquella eclesia. Y esto es tan interesante, les voy a decir una cosa, porque en algún punto nos equivocamos, en algún punto dejamos de, o más bien, le quitamos el movimiento al mover. Suena así como un pleonazo. Le quitamos el movimiento al mover. Nos acostumbramos y de repente ya no perseguían a aquellos seguidores de Jesús. De repente todo se había organizado y después de que se organizó, se legalizó y se hizo tan organizado, tan fastidiosamente organizado, que las personas dejaron de sentirse presionadas. Ya era la religión popular. Y en aquel momento que se adopta como ese pensamiento central, deja de haber persecución. Y les ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, cuando todo va bien, a veces se nos olvida ser agradecidos. Cuando todo va bien, estamos como tomándonos un coco allá en Cancún, pero cuando las cosas van mal, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito, ¿no? Pasó exactamente lo mismo. Nos comenzamos a desviar en aquel momento, se cambió, le quitamos el mover al movimiento y entonces el objetivo siempre fue estar en movimiento, siempre fue estar en movimiento, nunca fue mantenernos estáticos, nunca fue un llamado a quedarnos en nuestra zona de comodidad, en estar bajo cuatro paredes y pensar que todos los demás están mal y nosotros estamos bien. En algún momento nos desviamos, en algún momento nos equivocamos y después avanzamos y entendemos que el río que no se mueve se vuelve un estanque. Y han pasado por esos estanques que hace mucho tiempo que no tienen nada de corriente. Están los microorganismos, huele mal, aparentan algo pésimo y uno no quiere pasar por ahí. Hoy, en este pleno 2024, familia, hay muchos estanques. La gente ya no quiere más estanques. Dios no quiere que nos convirtamos en la iglesia del estanque.
en la iglesia que solo es para nosotros, en la iglesia del síndrome del borrego, en la iglesia que solo soy yo, mis problemas y atiéndame en este momento. Ese no es el objetivo. El objetivo es estar en movimiento y avanzamos. Fíjense nada más, después llegamos a Mateo 28, ustedes lo conocen de memoria, la gran comisión. Mateo 28, 19, 20, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Id, hacer, enseñar, movimiento, acción, no estática. Es un llamado a salir de la comodidad. Y esto es importante que lo hablemos aquí, porque yo sé que hay tantas personas aquí representadas de muchos lugares, de Puebla, Santa María, de Tehuacán, de Ciudad Mante, de Cuba, de El Salvador, de Querétaro, de Celaya, de Santa, tantos lugares. Y no es un tema de casualidad, es un tema que nos tiene que poner a pensar. Aquí no estamos por una casualidad, estamos porque podemos tomar algo, apropiárnoslo y decir: es momento de dejar de hacer algunas cosas que ya no funcionan. No quiero ser más un estanque, no quiero estancarme en algunas cosas, quiero tener ese mover que solamente puede dar Dios. Así que mi pregunta es esta: ¿cómo ser esa iglesia que Dios tenía en mente? ¿Cómo ser nosotros esa iglesia que Dios tenía en mente justamente antes de la fundación del mundo? ¿Cómo ser esa iglesia? Quiero advertirles que esto no es sencillo. No es sencillo, y ustedes se han dado cuenta que no es sencillo, pero vale la pena. Las cosas que realmente valen la pena nunca han sido las más sencillas, porque todo tiene su grado de dificultad. La vida tiene muchos grados de dificultades. Daba este ejemplo la semana pasada en Querétaro: cuidar la alimentación, y se los dice un nutriólogo, cuidar la alimentación no es fácil. Cuidar la alimentación es difícil, pero es más difícil vivir con una enfermedad. Vivir ahorrando es difícil, pero es difícil igual vivir endeudado. Vivir caminando hacia una transformación continua, hacia un cambio de paradigma es difícil, pero también es difícil sostener algo que ya no es funcional. Todo tiene un grado de dificultad y no significa que sea imposible. Lo mejor es que Jesús está con nosotros en la barca. Lo mejor es que promete Él estar con nosotros hasta el fin del mundo, en la planeación, en la implementación y en la evaluación. Esto es asombroso. ¿Cómo ser esa iglesia que Dios tenía en mente? Bueno, sencillamente es una iglesia saludable, es aquella que tiene vida. Una vez más, una iglesia saludable, para que se despierten, es una iglesia que tiene vida. Vamos a desmenuzar este acróstico. Yo quise hacerlo así, práctico, para que se nos quede. La primera letra es la V. No, les dije letra. La primera letra es la... Qué inteligentes, muy bien. La primera letra es la V. ¿Visión en qué? En lo eterno. Buscar primeramente el reino de Dios, sí. Y después, todas estas cosas. Visión en lo eterno. Eso es uno de nuestros objetivos. Visión allá, no hacer tesoros aquí en la tierra, tesoros allá en el cielo. Visión en lo eterno es cambiar un poco el paradigma, no acomodarnos, no traer el sillón amarillo a nuestras casas y estar toda la vida pensando que es lo mejor. Visión en lo eterno tiene que ver con un cambio de paradigma, con un reenfoque. Pero ¿saben? Dicen en ventas que es más difícil ganar o retomar a un cliente que ya perdiste que hacer un cliente nuevo. Eso es lo que dicen en ventas. Y fíjense que a veces es complicado, porque cuando nosotros aprendemos de una manera, es bien complicado que volvamos a reaprender. Empezamos con esa tensión. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué voy a seguir haciendo eso? No, a mí me gusta mi forma de hacerla, pero a la gente le gusta. Y no tanto porque sea lo que les gusta, sino porque está bien y porque está dando el fruto que esperamos como iglesia. Eso tiene que ponernos a pensar. Visión en lo eterno tiene que ver con reorganización,
tiene que ver con planeación. No es llegar el domingo a tratar de ver qué pasa, qué funciona. Y decía por ahí una persona, me encanta ver cómo Dios arregla todos nuestros defectos y errores el día domingo y parece que sucede algo increíble. Y otra persona dice, no, organízate, levántate más temprano, recoge, invita, llama, ayuda. Y entonces eso sí es una visión en lo eterno. ¿Cuál es la siguiente letra que sigue después de la V? Híjoles, andan pero con todo. La siguiente es la I, que significa interés por los otros. Vamos a Mateo 5:44, acompáñenme en sus Biblias, si la tienen de manera digital o física, está excelente, si no, lo proyectamos aquí en pantalla. Mateo 5:44, lean conmigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, en el sermón de la montaña, dando un tema casi imposible. ¿Cómo es posible que nos esté pidiendo esto? Todos nosotros tenemos, y basta de fingir que no, todos nosotros tenemos personas con las cuales no nos relacionamos bien, personas que son complicadas, personas que son difíciles, porque los seres humanos somos complicados, somos difíciles, somos cambiantes, así que hagan un ejercicio conmigo. Volteen a ver a la persona que tienen a su lado y díganle, a veces eres complicada. Hagan ese ejercicio, sí, por favor, háganlo así. Eso, sí, háganlo, por favor, sí. Bien que lo saben. Muy bien, ya. Listo, ya, no se vayan de paso, no se vayan. Es muy cierto, es muy cierto. Ahí, a veces eres complicado, ¿y por qué le contestó? ¿Y tú más? No, no es cierto. No, y esto tiene que ver con un interés en los otros e incluso en aquellos con los cuales no logramos conectar. En aquel vecino que te pone la basura fuera de tu casa, en aquellos vecinos que todo el tiempo están a las 3 de la mañana y no le bajan a la música y luego ponen pura de la banda MS y dices, no, y tú dices, no, todavía pusieran unas de Trigo Limpio, todavía. Bueno, resulta que es complicado, pero no imposible. Y no estamos hablando de, sí, vamos a hacer y vamos a arreglar el mundo completo de hoy para mañana. Se trata de tener interés por los otros. El procurar significa poner todo lo que está en mis manos para que eso suceda. No es un tema de, me sentí mal, lo voy a dejar de hacer. Y vuelvo a caer a lo mismo, porque solo es remordimiento y no es arrepentimiento. Entonces se trata de trabajar paso a paso. Pero una iglesia saludable, número uno, ¿cuál fue la V? Es la que tiene visión en lo eterno. Una iglesia saludable es la que tiene interés en los otros, no solo en los que son como yo, no solo en mi círculo de amigos, no solo en las personas que se parecen básicamente a lo que yo hago en mi día a día, ¿no? Se trata de tener un interés genuino. Una iglesia saludable, vamos en la letra D, es esa iglesia que da generosamente, da generosamente. No solamente me refiero al aspecto económico, sino da generosamente el tema de los talentos y dones que al final ni siquiera son nuestros, porque nada es nuestro. Y que dice, yo quiero servir. Yo por eso siempre celebro ese gran ánimo, esa actitud que hay cuando alguien que no le gustaba venir está aquí y después de estar aquí se compromete y dice, yo quiero dar un paso más. ¿Cómo me sumo más? Y ahora tengo identidad y ahora ya no falta e invita a más personas. Y todo eso pasa cuando la gente encuentra pertenencia, cuando la gente encuentra un lugar, cuando la gente da generosamente. Entonces necesitamos dar generosamente en ese sentido. Y sí, por supuesto, las ofrendas, los diezmos, eso solamente también es un reflejo de lo que hay aquí, pero dar generosamente tiene que ver con tiempo, tiene que ver con poner el hombro cuando las cosas no van mal, tiene que ver con salir otra vez de nuestro sillón cómodo, ese bien acoginado que tenemos en la casa, tiene que ver con romper la estructura y romper el paradigma. Fíjense cómo lo dice el rey David en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, 14, dice, porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Él se sorprendía, decía, es que es un privilegio yo poder dar. Pregunta para nosotros. ¿Cuándo fue la última ocasión que dijimos, es que es un privilegio poder dar, poder estar, poder servir? Es un gran privilegio, no lo merezco, porque soy una obra que no está terminada, soy una obra que tiene muchas batallas, muchas luchas, pero Dios en su gracia me permite estar participando, ayudando. ¿Cuándo fue esa última ocasión? Y como el rey David decía, ¿quién soy yo para poder dar tantas cosas? Y tú me has dado muchísimo más a mí. La primera temática, una iglesia saludable, es aquella que tiene visión en lo eterno, que tiene interés en otros, es la que da generosamente, y la que ama sin esperar. Con ese amor ágape, con ese amor sacrificial. Porque si no amamos a las personas, familia, estamos fritos. Si no amamos, estamos perdidísimos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviere, ¿qué? Amor los unos por los otros. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si amamos a las personas, vamos a ser ese reflejo de Cristo en nuestra sociedad, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Yo sé que todos nosotros estamos en un lugar estratégico, en un lugar en donde tal vez yo no puedo llegar, tal vez tú no puedes llegar a mi grupo de amigos, pero estás ahí para poder amar sin esperar, para poder servir sin esperar, para que tú rompas el paradigma de doy, pero solamente si tú me das. Es algo impresionante y tenemos que entender que todo esto va a funcionar si pensamos que es un proceso, si entendemos que se trata de acercarnos y parecernos cada día más a Jesús. En una ocasión estaba platicando con Ania, mi esposa, y fue después de un tema de esos que nunca pasan en los matrimonios, acalorados ahí, tal vez solamente nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero resulta que después de platicar y abordar un tema que no vale la pena mencionar, resulta que estábamos, y es importante que tengamos eso, el tiempo personal de qué estamos haciendo, estamos bien, estamos caminando, mil cosas, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual yo le pregunté, oye, ¿cómo puedo ser mejor esposo para ti? ¿Cómo puedo ser mejor para ti? ¿Y sabes qué me respondió? Me dijo, pues ya eres de Tequis, ya eres maravilloso. No. ¿Cómo? Y yo le dije, ¿cómo puedo ser mejor para ti? ¿Saben qué me dijo? Siendo mejor para Dios. Ay, ya no te lo voy a anotar. Y yo dije, sí es cierto. Cuando soy mejor para Dios, soy mejor esposo, soy mejor hijo, soy mejor líder, soy mejor vecino, soy mejor compañero de trabajo, soy mejor yerno. Cuando somos mejores para Dios, podemos hacer que las cosas cambien. Y de eso se trata todo lo que hemos venido ahondando en este tiempo de la reunión de enfoque. Queremos ser mejores para Dios, queremos tener mejores estrategias porque creemos que Él se merece lo mejor de nosotros. ¿O no? Él se merece lo mejor de nosotros. Y necesitamos tener una iglesia saludable. No esa iglesia, imagínense, ¿no? Es que es una locura, es una iglesia, una locura creer que una iglesia que no está madurando, una iglesia que no invita, que no crece, es una locura. Yo muchas veces me acuerdo de ese relato en una ocasión que estaba un señor en la caja de Bodega Aurrerá, ¿no? Y estaba ahí esperando a que, pues básicamente le cobrara, ¿no? Y venía con su muchacho, estaba ahí con su hijo, y empiezan a pasar las cosas y pasan, ay, no, y la cuenta ascendió a 5,000 pesos, ¿no? Y el hijo le dice, papá, cuando yo sea grande, te voy a pagar la cuenta. Ay, el papá dice, qué bueno, hijo, no. Y el papá llegó y se sonrió y dice, ay, mi muchacho, es tan maravilloso, mi pequeñito de 45 años. Algún día me va a pagar las cuentas, ¿no? Y qué maravilla, ¿no? Y yo digo, a veces nos vemos como ese muchacho, A veces nos vemos como ese muchacho, cuando no maduramos,
cuando no crecemos, porque la iglesia saludable es aquella que es capaz de reproducirse, es aquella que da frutos, es aquella que sirve a la comunidad y que no es solamente quemar puentes con todos y que está en contra de todos, es aquella que tiene visión en lo eterno, que tiene interés por otros, que da generosamente y que ama a las personas. Esa sí es una iglesia saludable, una iglesia que se preocupa en otros y que dice, hey, ¿tengo mis problemas? Sí. ¿Tengo mis luchas? Sí. Pero eso no puede ser un impedimento para que yo pueda hacer luz en el lugar donde Dios me está poniendo. Y Gálatas 5:14, lean conmigo por favor, ¿qué dice? Porque toda la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cerrando, yo quiero hacernos esta pregunta. ¿Nos estamos moviendo o solo nos estamos reuniendo? ¿Nos estamos moviendo? ¿Estamos siendo esa reunión, ese grupo de personas, esa asamblea, ese meeting con un objetivo en particular y estamos teniendo estrategias significativas? ¿O solamente nos reunimos los domingos y decimos, nos vemos el otro domingo y nunca más vuelvo a abrir la Biblia en toda la semana? De los 31,187 versículos que tiene la Biblia, tal vez me sé muchos, pero no vivo ninguno. Qué incongruencia, ¿no? De repente decimos cosas como a los niños, a los chiquitos. Esta semana nos invitaron a dar una plática de nutrición en una escuela y decían por ahí los pequeñitos, bueno, es que mi papá me dice que no tome coca, pero él tiene toda la cocota aquí a la hora de la comida y dice que los tacos sin coca no saben. Entonces, no hay congruencia. Entonces, la invitación es a ser congruentes. La invitación a ser una iglesia saludable, una iglesia que tiene vida, una iglesia que se reproduce, una iglesia que camina hacia hacer la gran comisión. Y concluyo con esto. Resulta que en una ocasión estaban una serie de alumnos, de muchachos, en una exposición de arte. Y de hecho, en la exposición de arte estaba un personaje por ahí muy famoso que estaba esculpiendo poco a poco una escultura, valga el pleonasmo, como la que está aquí en la pantalla, ¿no? Y entonces estaba dándole, algo maravilloso, era una escultura de un león asombrosa, ¿no? Y se acercan los alumnos que también estaban estudiando arte, y se acercan y le dicen, oye, qué asombroso haces esto, es maravilloso, cómo de esa piedra sin forma tú logras hacer algo increíble, ¿cómo lo haces? Y él se sonríe y les dice, es que no es tan difícil, solamente necesitas quitar todo lo que no se parezca a un león de esa piedra. O sea, quita todo lo que no se parezca a un león. Y de esa manera logro construir esto tan maravilloso. Y yo creo que el objetivo de todo esto es quitar todo lo que no se parece a Jesús en nuestras vidas. Quitar todo aquello que es una limitante, que es un problema, que es una cosa que no es práctica, que no es útil y que está mal. Tenemos que aprender a quitar todo eso que no se parece a Jesús. Yo no sé cuántas veces nos hemos descubierto siendo esclavos de la ira, siendo esclavos del enojo, siendo esclavos de la envidia, siendo esclavos de los celos. ¿Cuántas veces no nos hemos descubierto haciendo ese tipo de cosas? Y la recomendación sería quitar todo lo que no se parece a Jesús. Sería caminar hacia el enfoque original y solamente siendo una iglesia, repitan esto conmigo, siendo una iglesia que tiene visión en lo eterno, interés en los otros, que da generosamente y que ama sin esperar, solamente así, volveremos a ser esa iglesia irresistible como fue hace más de 2000 años. Solamente así volveremos a ser esa iglesia enfocada, esa iglesia calibrada, esa iglesia que se preocupa por otros, quitando todo lo que no se parece a Jesús. Les invito a que me acompañen también ahí en casa. Vamos a orar y terminar este tiempo pidiéndole a Dios que bendiga todas estas decisiones que estamos tomando y que nos ayuden a ser diligentes y sabios. Así que acompáñenme en su corazón. Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas, por todo lo que tú haces. Gracias porque nos amas a pesar de las cosas que aún no hemos cambiado y que queremos esforzarnos, queremos comprometernos y de veras comprometernos
queremos hacer las cosas para ti y que en ese camino nosotros encontremos ese gran propósito que ya tú nos has dado. Te pido que nos ayudes a vivir para ti. Te pido que pongas esa visión en las personas que no te conocen para nosotros. Queremos amar a las personas como tú las amas. Queremos servirles como tú viniste a servir y dar tu vida por nosotros. Te pido que nos ayudes a ir quitando todo eso que no se parece a ti. Queremos tener tu corazón en nuestras vidas. Queremos entender que el propósito siempre fue ir por esa oveja perdida, porque nosotros también la hemos ido. Te pido que nos ayudes como líderes, como iglesias, como misiones. Ayúdanos a hacer las cosas de una manera clara, estratégica y sencilla, con pasos prácticos para los que no te conocen, porque no queremos poner trabas a los gentiles. Ayúdanos a hacer esa iglesia que tú tenías en mente. Ayúdanos a limpiar ese tipo de cosas que no están bien. Ayúdanos a quitar esos malos hábitos que todos tenemos y tener el objetivo claro en ti y mirarte a ti cuando las cosas no salgan como esperábamos. Te doy gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas y te doy gracias por todas estas maravillosas familias que hoy están aquí de manera presencial y las maravillosas familias que seguramente nos están acompañando del otro lado de la pantalla. Te pido que nos ayudes y nos bendigas y que nos des ese empuje y ese valor para hacer las cosas siempre pensando en ti. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu salvación y gracias porque en ti sabemos que hay segundas oportunidades. Te pido bendigas todas las decisiones que estamos tomando en el nombre de Jesús